En el tiempo de los antiguos, cuando el cielo y la tierra aún estaban entrelazados en un abrazo de misterio, existía un puente etéreo que conectaba el mundo de los vivos con el reino de los espíritus. Este puente, conocido como el Puente del Cuervo, se alzaba sobre un abismo de nubes y sombras, donde los ecos de las almas perdidas susurraban secretos olvidados. Se decía que solo aquellos de corazón puro podían cruzar, guiados por la luz de la esperanza y la fe. En el año de la serpiente, en el 1000º año de la era de los tres reinos, la leyenda comenzó a tomar forma. En aquel tiempo, una joven llamada May, de ojos como el jade y cabello como la noche, se encontraba atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su amado, un guerrero valiente llamado Jian, había caído en batalla, y su alma vagaba por el reino de los espíritus, buscando el camino de regreso. May, desesperada por reunirse con él, decidió emprender un viaje hacia el Puente del Cuervo, donde se decía que una urraca, mensajera de los dioses, podría ayudarla a cruzar. El camino hacia el puente estaba lleno de peligros y enigmas. May atravesó bosques oscuros, donde los árboles susurraban advertencias, y ríos de aguas cristalinas que reflejaban visiones de su amado. En su travesía se encontró con un anciano sabio que le habló de la urraca de los cielos, un ave mágica que podía abrir las puertas del más allá. «Debes ofrecerle un sacrificio de amor verdadero», le dijo el anciano. «Solo así te guiará a través del puente». Finalmente May llegó al Puente del Cuervo, donde las nubes se arremolinaban en un torbellino de sombras. En el centro del puente, un cuervo de plumas negras como la obsidiana la observaba con ojos penetrantes. «¿Por qué has venido, hija de la tierra?» «Component placement», preguntó el cuervo con una voz profunda y resonante. May, con el corazón palpitante, explicó su deseo de reunirse con Jian. El cuervo, con un gesto de su ala, le indicó que debía esperar la llegada de la urraca. Mientras May aguardaba, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un aroma a flores marchitas y recuerdos lejanos. De repente, una urraca de plumaje brillante apareció, danzando en el aire como un destello de luz. «He venido a cumplir tu deseo», dijo la urraca, «pero primero debes demostrar que tu amor es verdadero». Con un movimiento de su pico, la urraca hizo que el puente temblara, revelando visiones de Jian, atrapado en un laberinto de sombras. May, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y ofreció su corazón a la urraca, prometiendo que nunca olvidaría a Jian ni a los sacrificios que había hecho por amor. La urraca, conmovida por su sinceridad, extendió sus alas y envolvió a May en un resplandor dorado. «Tu amor es puro, y por ello te guiaré a través del puente», anunció mientras el cuervo observaba en silencio, como un guardián de los secretos del destino. Con un susurro de alas, la urraca llevó a May a través del Puente del Cuervo, donde las nubes se disiparon y el reino de los espíritus se reveló en todo su esplendor. Allí, las almas danzaban en un eterno festival de luz y color, y en el centro de todo, May vio a Jian, su amado, rodeado de un halo de paz. Sin embargo, el tiempo en el reino de los espíritus era diferente, y la urraca le advirtió que solo tendría un breve momento para reunirse con él. Cuando May se acercó a Jian, el amor que compartían iluminó el aire a su alrededor. Sin embargo, la urraca, con un tono grave, le recordó que el amor verdadero no solo se mide por la unión física, sino también por la capacidad de dejar ir. «Debes decidir, May», dijo la urraca. «¿Te quedarás aquí con él o regresarás al mundo de los vivos para honrar su memoria y vivir por ambos?»
Con el corazón desgarrado, Mei comprendió que su amor por Jian era tan fuerte que debía permitirle descansar en paz. Con lágrimas en los ojos, se despidió de él, prometiendo que su amor viviría eternamente en su corazón. La urraca, satisfecha con su decisión, la llevó de regreso al puente del Cuervo, donde el cuervo la observaba con respeto. Mei cruzó el puente, sintiendo el peso de su sacrificio, pero también la ligereza de un amor que trasciende la vida y la muerte. En el tiempo primordial, cuando el universo era un vasto caos, existía un huevo cósmico que contenía en su interior la esencia de todo lo que sería. Este huevo, oscuro y misterioso, flotaba en la inmensidad del vacío, y en su interior una chispa de vida aguardaba el momento propicio para despertar. Fue en el año de la serpiente, en el milenio de la creación, cuando Pangu, el primer ser, emergió de este huevo, estirando sus extremidades y rompiendo las cadenas del caos. Su primer aliento fue un susurro que resonó en el vacío, y con él la luz comenzó a filtrarse, separando las tinieblas de la claridad. Pangu, con su cuerpo titánico, se alzó entre el cielo y la tierra, y con cada movimiento, su fuerza desatada moldeaba el mundo. Con su hacha de jade, comenzó a cortar el caos, separando el cielo de la tierra. En el año del tigre, cuando los vientos aullaban y las montañas temblaban, Pangu levantó su hacha y con un golpe certero partió el cielo en dos. La tierra se expandió y las nubes se elevaron, formando un firmamento que brillaba con estrellas recién nacidas. El eco de su hazaña resonó en los rincones del universo, y los dioses, que aún no habían sido creados, sintieron la vibración de su poder. Mientras Pangu trabajaba, su sudor se convirtió en ríos que fluyeron por la tierra, y su aliento se transformó en brisas suaves que acariciaban los campos. En el año del dragón, las criaturas comenzaron a poblar el mundo que él había formado. Los pájaros alzaron el vuelo, los peces nadaron en los ríos, y los animales vagaron por los bosques. Sin embargo, en su afán de dar vida, Pangu no se dio cuenta de que su propia existencia estaba ligada a la creación. Cada día que pasaba, su fuerza se debilitaba y su cuerpo se desvanecía lentamente. En el año del caballo, Pangu, sintiendo que su tiempo se acercaba a su fin, decidió que su sacrificio no sería en vano. Con un último esfuerzo, levantó su hacha una vez más, y en un acto de amor y entrega, se dejó caer al suelo. Su cuerpo se descompuso, y de él surgieron las montañas, los valles y los ríos. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol, y su ojo derecho en la luna, iluminando el mundo con su luz. Los antiguos sabios decían que su corazón latía en el centro de la tierra, y que su espíritu vivía en cada rincón del universo. Sin embargo, la separación del cielo y la tierra no fue un acto sin consecuencias. En el año de la cabra, las fuerzas del caos comenzaron a murmurar en las sombras, buscando venganza por la ruptura de su dominio. Espíritus oscuros y criaturas de la noche emergieron de las profundidades, desafiando el orden que Pangu había establecido. Los antiguos habitantes de la tierra, temerosos de estos seres, comenzaron a rendir culto a Pangu, ofreciendo sacrificios y oraciones para apaciguar su espíritu y mantener a raya a las fuerzas del caos. En el año del mono, un joven guerrero llamado Feng, descendiente de los primeros hombres, se sintió llamado a la aventura. Con su espada forjada en el fuego de los dioses, se adentró en los bosques oscuros, decidido a enfrentar a las criaturas que amenazaban la paz de su hogar. En su travesía, encontró un antiguo templo dedicado a Pangu, donde las inscripciones en las paredes contaban la historia de la creación y la lucha eterna entre el orden y el caos.
Allí, Feng comprendió que su destino estaba entrelazado con el legado de Pangu. Mientras Feng se preparaba para su enfrentamiento, una extraña niebla comenzó a envolver el templo, y susurros de voces olvidadas llenaron el aire. En el año del gallo, el guerrero se enfrentó a un espectro que emergió de la oscuridad, un antiguo guardián de los secretos de Pangu. Este ser, con ojos que brillaban como estrellas, le reveló que la separación del cielo y la tierra había dejado un vacío que debía ser llenado. Solo aquellos que comprendieran el sacrificio de Pangu podrían restaurar el equilibrio y mantener a raya las fuerzas del caos. Con el conocimiento impartido por el espectro, Feng se armó de valor y se dirigió a la batalla. En el año del perro, se enfrentó a las criaturas que habían surgido de las sombras, luchando con la fuerza de su ancestro. Cada golpe de su espada resonaba con el eco de Pangu, y con cada victoria, el guerrero sentía que el espíritu del Creador lo guiaba. Sin embargo, la batalla no solo era física, era una lucha por el alma del mundo. Un recordatorio de que el equilibrio entre el cielo y la tierra dependía de la voluntad de aquellos que habitaban en él. Finalmente, en el año del cerdo, Feng, habiendo enfrentado sus miedos y comprendido el verdadero significado del sacrificio, logró sellar la brecha entre el caos y el orden. Con un último grito de guerra, invocó el poder de Pangu, y una luz brillante envolvió el mundo, disipando las sombras y restaurando la paz. Así, la leyenda de Pangu y su separación del cielo y la tierra se convirtió en un relato eterno, recordando a las generaciones futuras que el equilibrio es un regalo que debe ser protegido y que el sacrificio de un solo ser puede dar vida a un mundo entero. En el tiempo de los antiguos, cuando el cielo y la tierra aún estaban en su infancia, existía un equilibrio delicado entre las fuerzas del yin y el yang. Era el año de la serpiente, en el 1000º año de la era de los dioses, cuando el mundo era un vasto lienzo de sombras y luces, donde cada criatura y cada elemento danzaban al compás de un orden cósmico. En las profundidades de las montañas de Kunlun, se decía que habitaban los espíritus de la naturaleza, guardianes de este equilibrio, quienes observaban con ojos centelleantes el destino de los mortales. Las fuerzas del yin, representadas por la oscuridad y la feminidad, eran guiadas por la diosa Xuangu, una figura envuelta en un manto de nubes y niebla. Su presencia era como un susurro en la brisa nocturna, y su poder emanaba de la luna llena, que iluminaba el cielo con un resplandor plateado. En contraste, el yang, simbolizado por la luz y la masculinidad, era liderado por el dios Yuke, un ser ardiente que brillaba como el sol en su apogeo. Su risa resonaba como el trueno, y su energía era un torrente de fuego que podía derretir las montañas. Un día, en el año de la rata, cuando el ciclo lunar se alineó de manera inusual, un oscuro presagio se cernió sobre el mundo. Las criaturas de la noche comenzaron a inquietarse, y los vientos aullaban como almas perdidas. Xuangu, sintiendo la perturbación en el equilibrio, convocó a sus seguidores, las sombras danzantes que habitaban en los bosques y ríos. El tiempo ha llegado, proclamó. Las fuerzas del yang se han vuelto arrogantes, y debemos recordarles que la oscuridad también tiene su poder. Mientras tanto, Yuke, en su palacio de fuego, se regocijaba en su dominio. «La luz siempre prevalecerá», exclamó ante sus seguidores, quienes ardían con fervor. «El yin es solo un eco de lo que fue, y pronto la oscuridad será consumida por el resplandor de mi gloria». Sin embargo, en su corazón, una sombra de duda comenzó a crecer, pues sabía que el equilibrio era esencial para la existencia misma.
El día de la batalla llegó en el año del dragón, cuando el cielo se tornó de un rojo intenso, como si el mismo sol estuviera en llamas. Las fuerzas del Yin y el Yang se encontraron en el Valle de los Susurros, un lugar sagrado donde los ecos de antiguas batallas aún resonaban. La tierra temblaba bajo el peso de sus energías opuestas, y el aire se llenó de un silencio tenso, como si el universo contuviera la respiración. Xuanwu, con su manto de sombras, se alzó en el centro del valle, invocando a los espíritus de la noche. De las profundidades de la tierra surgieron criaturas fantasmales, serpientes y dragones de oscuridad que se unieron a su lado. Shuke, por su parte, desató un torrente de llamas, invocando a los fénixes y a los espíritus del fuego, que danzaban en el aire como estrellas fugaces. La batalla comenzó y el cielo se iluminó con destellos de luz y sombras que se entrelazaban en un espectáculo aterrador. A medida que la lucha se intensificaba, los mortales que habitaban las aldeas cercanas se asomaban con temor, observando cómo el cielo se tornaba en un lienzo de caos. Las leyendas cuentan que, en medio de la batalla, un anciano sabio apareció, un viajero del tiempo que había visto el ciclo de la vida y la muerte. Con voz profunda clamó: «No hay victoria en la destrucción, solo en la comprensión. El yin y el yang son dos caras de la misma moneda». Sus palabras resonaron en el corazón de ambos dioses, y por un momento, la batalla se detuvo. Xuanwu y Shuke se miraron, y en sus ojos brilló la chispa de la comprensión. Comprendieron que su lucha no era por el dominio, sino por la armonía. En ese instante, el anciano levantó su bastón, y un rayo de luz y sombra se entrelazó, creando un nuevo equilibrio que iluminó el valle. Así, en el año del tigre, el equilibrio fue restaurado. Las fuerzas del yin y el yang aprendieron a coexistir, y el mundo volvió a ser un lugar de armonía. Las leyendas de aquella batalla se transmitieron de generación en generación, recordando a todos que, en la danza de la vida, la luz y la oscuridad son inseparables, y que el verdadero poder reside en la unión de ambos. En tiempos remotos, cuando la tierra aún era joven y los dioses caminaban entre los mortales, existía un vasto vacío que se extendía más allá de la comprensión humana. Era el año de la serpiente, en el 1000º año de la era de los mitos, cuando el cielo y la tierra estaban separados por un abismo insondable. En este mundo primigenio, los dioses decidieron que la humanidad necesitaba un refugio, un lugar donde pudieran prosperar y crecer. Así se forjaron los pilares cósmicos, grandes columnas de jade y luz que se alzaban desde las profundidades de la tierra hasta el firmamento, sosteniendo el cielo y creando un hogar para los mortales. Los pilares eran obra de Pangu, el primer ser que emergió del caos. Con su hacha de obsidiana, Pangu separó el cielo de la tierra, y al morir, su cuerpo se transformó en montañas, ríos y valles. Sin embargo, los pilares eran un secreto guardado celosamente por los dioses, pues su existencia era la clave para mantener el equilibrio del universo. Se decía que aquellos que intentaran desentrañar el misterio de los pilares serían consumidos por su poder, y sus almas quedarían atrapadas en el limbo entre el cielo y la tierra. En el año del tigre, un joven llamado Li Wei, conocido por su curiosidad insaciable, escuchó rumores sobre los pilares cósmicos en un mercado de su aldea. Los ancianos hablaban de ellos en susurros, temerosos de atraer la ira de los dioses. Sin embargo, la mente de Li Wei estaba llena de preguntas. ¿Qué eran realmente esos pilares? ¿Por qué los dioses los habían ocultado? Con el corazón palpitante de emoción y miedo,
decidió emprender un viaje hacia las montañas sagradas, donde se decía que los pilares se alzaban en todo su esplendor. A medida que Li Wei ascendía por los senderos serpenteantes, el aire se volvía más denso y el silencio más profundo. En el año del dragón, llegó a un claro iluminado por una luz etérea. Allí, ante sus ojos, se erguían los pilares cósmicos, brillando con un resplandor que desafiaba la oscuridad. Eran inmensos, con inscripciones antiguas que parecían contar historias de tiempos olvidados. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación de inquietud lo invadió. Los pilares parecían vibrar, como si respondieran a su presencia. De repente, una figura apareció entre las sombras, un anciano de larga barba blanca y ojos que reflejaban la sabiduría de milenios. Era el guardián de los pilares, un ser que había dedicado su existencia a proteger el secreto de los dioses. ¿Por qué has venido, joven mortal?, Zerenia preguntó con voz profunda y resonante. Li Wei, temblando de emoción y temor, le explicó su búsqueda de conocimiento. El anciano lo miró con compasión, pero también con advertencia. El conocimiento tiene un precio y no todos están preparados para pagarlo. El guardián le reveló que los pilares eran más que simples columnas. Eran la esencia misma del universo, conectando todos los mundos y dimensiones. Cada pilar contenía un fragmento del alma de Pangu, y su equilibrio era vital para la existencia. Sin embargo, había un peligro inminente. Un antiguo enemigo de los dioses, un ser de oscuridad conocido como el Dragón de las Sombras, había despertado de su letargo y buscaba destruir los pilares para sumergir al mundo en el caos. Li Wei comprendió que su curiosidad lo había llevado a un destino que nunca imaginó. En el año del caballo, el anciano le ofreció a Li Wei una elección. Podría convertirse en el nuevo guardián de los pilares, asumiendo la responsabilidad de proteger el equilibrio del universo, o podría regresar a su hogar, olvidando lo que había aprendido. La decisión pesaba sobre él como una montaña. Finalmente, el deseo de proteger a su gente y al mundo que amaba superó su miedo. Aceptó el desafío y el anciano le otorgó un fragmento de poder de los pilares, un regalo que le permitiría enfrentarse al dragón de las sombras. Con su nuevo poder, Li Wei se preparó para la batalla. En el año de la cabra, el dragón de las sombras emergió de las profundidades, una criatura de escamas oscuras y ojos ardientes. La confrontación fue titánica, un choque de luz y oscuridad que resonó a través de los cielos. Li Wei, empoderado por la esencia de los pilares, luchó con valentía, pero el dragón era astuto y poderoso. En el clímax de la batalla, cuando todo parecía perdido, Li Wei recordó las inscripciones en los pilares, que hablaban de la unidad y la fuerza de la humanidad. Con un grito de determinación, Li Wei canalizó la energía de los pilares y, en un destello de luz, unió su fuerza con la de los mortales que creían en él. Juntos, formaron un escudo de luz que repelió al dragón de las sombras, sellándolo de nuevo en su prisión eterna. La victoria fue celebrada en todo el mundo, y Li Wei se convirtió en un héroe, pero también en un guardián, un vínculo entre los dioses y la humanidad. Así, en el año del mono, los pilares cósmicos continuaron sosteniendo el cielo, y la leyenda de Li Wei se transmitió de generación en generación. Sin embargo, el misterio de los pilares nunca fue completamente desvelado. Se decía que aquellos que buscaban el conocimiento, sin respeto por su poder, podrían despertar de nuevo al dragón de las sombras, y así el ciclo de la curiosidad y el peligro continuó, como un eco en el vasto vacío del tiempo. En el tiempo de los mitos, cuando la tierra aún era joven y los dioses caminaban entre los mortales, existía un hombre llamado Gun.
un héroe de gran valentía y determinación. Era el año de la serpiente, en el tercer milenio antes de Cristo, cuando las aguas del río Amarillo se desbordaban, arrasando aldeas y sembrando el caos en el corazón de la civilización. Gon, con su espíritu indomable, decidió que debía actuar. En su mente, la única solución era robar el suelo divino, un regalo de los cielos que pertenecía a los dioses, para así contener las aguas y salvar a su pueblo. Con la bendición de su padre, el emperador de la tierra, Gun se adentró en las montañas sagradas, donde se decía que el suelo divino estaba guardado por seres sobrenaturales. Las leyendas hablaban de un lugar donde el tiempo se detenía y las sombras danzaban al ritmo de un canto antiguo. Gon, armado con su ingenio y su valentía, se enfrentó a los guardianes de este suelo, criaturas de gran poder que podían cambiar de forma y que se alimentaban del miedo de los mortales. Al llegar a la cumbre de la montaña, Gun se encontró con un paisaje que desafiaba la lógica. Nubes de colores vibrantes se arremolinaban en el aire y el suelo brillaba con un resplandor etéreo. Allí, en el centro de un claro, se alzaba un altar de jade donde reposaba el suelo divino, un polvo dorado que parecía contener la esencia misma de la creación. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un misterio inquietante, como si el mismo lugar estuviera vivo y consciente de la intrusión de Gun. Con un corazón palpitante, Gan se acercó al altar, pero antes de que pudiera tocar el suelo, una voz resonó en el aire, profunda y resonante como el eco de un trueno. Era el dios de la tierra, un ser de majestuosa presencia, que le advirtió sobre las consecuencias de su acto. El suelo divino no es un regalo, sino un sacrificio. Quien lo tome deberá pagar un precio, dijo el dios, sus ojos centelleando con la sabiduría de 1000 años. A pesar de la advertencia, la desesperación de Gun por salvar a su pueblo lo llevó a ignorar la advertencia divina. Con manos temblorosas, tomó un puñado del suelo dorado y, en ese instante, el cielo se oscureció y un viento gélido recorrió la montaña. Los guardianes, enfurecidos por la transgresión, se transformaron en sombras amenazantes, dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Gon, sintiendo el peso de su decisión, se dio la vuelta y huyó, llevando consigo el suelo divino. Al regresar a su aldea, Gun fue recibido como un héroe, pero la alegría pronto se tornó en inquietud. Las aguas comenzaron a calmarse, pero a un costo terrible. La tierra que había sido salvada por su sacrificio comenzó a marchitarse, y las cosechas se volvieron estériles. Los aldeanos, al principio agradecidos, comenzaron a murmurar, preguntándose si el precio pagado por la salvación había sido demasiado alto. Mientras tanto, Guan, atormentado por la culpa, se retiró a las montañas, donde se sentía más cerca de los dioses. Allí, en la soledad, comenzó a escuchar susurros en el viento, ecos de advertencias olvidadas. Las sombras que una vez lo habían perseguido ahora lo rodeaban, recordándole que el suelo divino no solo era un recurso, sino un vínculo sagrado entre los dioses y la humanidad. La tierra, en su ira, había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. En su búsqueda de redención, Gun decidió que debía devolver el suelo divino a su lugar de origen. Con cada paso que daba hacia la montaña, el peso de su sacrificio se hacía más pesado. Las sombras lo seguían, susurrando secretos de antiguos sacrificios y advertencias de aquellos que habían intentado desafiar el orden natural. Gon sabía que debía enfrentarse a los dioses una vez más, no solo para recuperar su honor, sino para restaurar el equilibrio que había roto. Finalmente, en la cima de la montaña, Gun se presentó ante el dios de la tierra, con el suelo divino en sus manos.
He venido a devolver lo que tomé, proclamó, su voz resonando con la fuerza de su arrepentimiento. El dios, observando la sinceridad en los ojos de Gunn, lo miró con compasión. El sacrificio es un camino de doble filo, joven héroe. Has aprendido que la ambición puede llevar a la ruina, pero también puede abrir la puerta a la redención. Así Gunn, en un acto de humildad y sacrificio, devolvió el suelo divino a su altar. Las sombras se desvanecieron y el viento trajo consigo un susurro de gratitud. La tierra comenzó a sanar y las aguas del río amarillo, que una vez habían sido su enemigo, ahora fluían con calma. Gunn, aunque marcado por su experiencia, había encontrado su lugar en el ciclo eterno de la vida, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay una oportunidad para la luz. En el tiempo de los antiguos reinos, cuando la tierra aún vibraba con el eco de los dioses, existía una deidad de extraordinaria belleza y poder, conocida como Yutian Xuanu. Era el año de la era de los tres soberanos, en el que el cielo y la tierra estaban en constante lucha por el dominio. Yutian Xuanu, la diosa de la guerra, emergió de las nubes de tormenta, su figura envuelta en un manto de niebla y relámpagos. Su rostro, sereno y feroz a la vez, reflejaba la dualidad de la guerra, la destrucción y la protección. Se decía que Yutian Xuanu había sido forjada en el fuego de las estrellas y que su sangre era la esencia misma del cielo. Con cada paso que daba, la tierra temblaba y los vientos aullaban, como si los elementos reconocieran su poder. En su mano empuñaba una lanza de jade cuya punta brillaba con la luz de 1000 soles. Aquellos que la miraban a los ojos sentían un escalofrío recorrer su espina dorsal, pues en su mirada se escondían secretos antiguos y un destino ineludible. En el año de la serpiente, cuando las sombras se alargaban y la luna llena iluminaba el cielo, Yutian Xuanu descendió a la tierra para enfrentar a un enemigo formidable, un dragón de 7 cabezas que había sembrado el caos en los reinos. Este dragón, conocido como Yinglong, había desatado tormentas y sequías, y su rugido resonaba como un trueno en el corazón de los hombres. La diosa, con su lanza en mano, se dirigió a la montaña sagrada donde el dragón se ocultaba, decidida a restaurar el equilibrio. Al llegar a la cima, Yutian Xuanu se encontró rodeada de un denso manto de niebla. Las voces de los ancestros susurraban en el viento, advirtiéndole de la astucia del dragón. Con cada paso, la niebla se disipaba, revelando las cabezas del dragón, cada una con ojos que brillaban como brasas. La diosa, sin titubear, lanzó su lanza, que atravesó el aire como un rayo, pero el dragón, con su astucia, desvió el ataque, riendo con un eco que resonaba en las montañas. La batalla se desató y el cielo se tornó rojo como la sangre. Yutian Xuanu danzaba entre las cabezas del dragón, su agilidad y destreza sorprendiendo a todos los seres que observaban desde las sombras. Cada golpe que asestaba era un canto de guerra, un eco de antiguas leyendas que hablaban de heroísmo y sacrificio. Sin embargo, el dragón no era un adversario fácil. Sus escamas eran como armaduras, y su aliento, un fuego que podía consumir todo a su paso. En un momento de desesperación, Yutian Xuanu recordó las enseñanzas de los ancianos, quienes le habían hablado de la importancia de la estrategia. Con astucia, comenzó a atraer al dragón hacia un abismo, un lugar donde la tierra se abría como un monstruo hambriento. Con cada movimiento, la diosa sembraba confusión en la mente del dragón, quien, cegado por su propia arrogancia, no percibió el peligro que se avecinaba. Finalmente, en el año del tigre, cuando la luna se alzaba en su esplendor, Yutian Xuanu
encontró la oportunidad perfecta. Con un grito que resonó en los corazones de los guerreros, lanzó su lanza con toda su fuerza. Esta vez, la lanza encontró su objetivo, atravesando la cabeza central del dragón. Un grito desgarrador llenó el aire, y el dragón, en su agonía, se retorció y cayó en el abismo, llevándose consigo la oscuridad que había traído a la tierra. Con la victoria asegurada, Yu Tianxuan se alzó en el cielo. Su figura resplandecía como un faro de esperanza. Los hombres y mujeres de los reinos, que habían sido testigos de la batalla, se arrodillaron en agradecimiento, reconociendo su valentía y sacrificio. Sin embargo, la diosa sabía que su lucha no había terminado. El equilibrio del mundo siempre estaría en peligro, y su deber como protectora de la humanidad era eterno. A medida que pasaron los años, las leyendas de Yu Tianxuan se convirtieron en relatos que se contaban junto a las hogueras, sus hazañas inspirando a generaciones de guerreros. Se decía que aquellos que llevaban su imagen en sus armaduras eran bendecidos con su fuerza y coraje. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y la luna se ocultaba tras las nubes, algunos afirmaban escuchar el eco de su lanza resonando en la distancia. Un recordatorio de que la diosa de la guerra siempre estaría vigilante, lista para proteger a los que la invocaban. En el tiempo en que el cielo y la tierra aún eran un vasto océano de caos, antes de que la luz del sol iluminara el mundo, surgió una criatura de gran sabiduría y poder. Era el año de la serpiente, en el milenio de la era de los tres soberanos, cuando la tortuga del cielo emergió de las profundidades abisales. Su caparazón, adornado con patrones que reflejaban las constelaciones, brillaba con un fulgor que desafiaba la oscuridad. Se decía que su llegada fue anunciada por un temblor en la tierra y un susurro en el viento, como si el universo mismo celebrara su nacimiento. La tortuga, conocida como Ao, poseía un conocimiento ancestral que abarcaba los secretos del tiempo y el espacio. Con su sabiduría, entendía que el caos debía ser ordenado. En su andar lento y deliberado, se dirigió hacia el centro del vacío, donde las energías del yin y el yang se entrelazaban en un baile cósmico. Allí, Ao se detuvo y con un profundo suspiro, comenzó a trazar un mapa en el aire con sus garras. Cada línea que dibujaba era un río, cada curva una montaña. Así comenzó a dar forma al mundo. Mientras Ao trabajaba, los dioses del panteón chino observaban desde sus moradas celestiales. El emperador de Jade, con su mirada penetrante, se sintió intrigado por la creación de la tortuga. En su sabiduría, decidió enviar a un grupo de espíritus guardianes para que asistieran a Ao en su labor. Estos espíritus, representaciones de los elementos, se unieron a la tortuga, aportando su esencia: el agua, el fuego, la tierra y el viento. Juntos, tejieron un tapiz de vida que pronto florecería en el mundo. Sin embargo, no todo era armonía en el cosmos. Un oscuro dragón, conocido como Yinglong, se sintió amenazado por la creación de Ao. Temía que su dominio sobre las aguas se viera comprometido. Con un rugido que resonó en los cielos, Yinglong descendió a la tierra, decidido a interrumpir el trabajo de la tortuga. La batalla que siguió fue épica. El dragón, con su furia desatada, y la tortuga, con su sabiduría y calma, se enfrentaron en un duelo que sacudió los cimientos del mundo. A medida que la lucha se intensificaba, los espíritus guardianes se unieron a Ao, formando un círculo de energía que emanaba luz y poder. Con un movimiento de su caparazón, la tortuga invocó las fuerzas de la naturaleza, creando un torrente de agua que envolvió a Yinglong. El dragón, atrapado en la corriente,
se vio obligado a reconocer la grandeza de la creación de Ao. En un giro inesperado, se unió a la tortuga, prometiendo proteger el mundo que estaba surgiendo. Con la paz restaurada, Ao continuó su labor. Las montañas se alzaron majestuosamente, los ríos fluyeron con gracia, y los bosques comenzaron a brotar en un esplendor de verdes y dorados. La tortuga del cielo, con su caparazón que ahora brillaba con la luz de 1000 estrellas, se convirtió en el guardián del equilibrio. Se decía que su sabiduría era tan profunda que podía escuchar el susurro de las hojas y el canto de las estrellas, y que cada criatura que habitaba el mundo debía rendirle homenaje. Los humanos, al darse cuenta de la magnificencia de la creación, comenzaron a venerar a la tortuga. Construyeron templos en su honor, donde ofrecían sacrificios de arroz y flores, buscando su bendición para las cosechas y la prosperidad. Se creía que aquellos que se acercaban a la tortuga con un corazón puro recibirían visiones de su futuro, guiados por la sabiduría de la anciana criatura. Las leyendas de sus encuentros se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en parte del tejido cultural de la humanidad. Con el paso de los siglos, la tortuga del cielo se convirtió en un símbolo de longevidad y sabiduría. Se decía que aquellos que llevaban su imagen en amuletos encontrarían protección en sus caminos. Sin embargo, el misterio de su origen y su papel en la creación del mundo permaneció en las sombras, un enigma que solo los más sabios podían atisbar. Las noches estrelladas, cuando el cielo se iluminaba con la luz de la luna, eran momentos propicios para recordar la historia de Ao y su lucha por dar forma a la existencia. Así, en el vasto lienzo del tiempo, la tortuga del cielo se convirtió en un faro de esperanza y equilibrio, un recordatorio de que incluso en el caos, la creación puede surgir de la sabiduría y la unión. Su legado perduró y aunque el mundo cambió, su esencia permaneció, tejiendo un hilo de misterio en la historia de la humanidad. En el tiempo de los antiguos, cuando los cielos aún eran jóvenes y la tierra estaba impregnada de la sabiduría de los ancestros, existía un lugar sombrío y enigmático, conocido como el inframundo. En este reino de sombras y ecos, donde las almas de los difuntos vagaban en busca de su destino, había una figura que se alzaba por encima de todas. Meng-Po, la dama del té del olvido. Se decía que su belleza era tan etérea como la bruma que cubría las montañas al amanecer, y su mirada, profunda como el abismo, podía desvelar los secretos más oscuros del corazón humano. Meng-Po habitaba en una cabaña de bambú, rodeada de un jardín de flores marchitas que a pesar de su apariencia emanaban un aroma dulce y embriagador. En su hogar, una caldera de hierro forjado burbujeaba constantemente, hirviendo un té de un color oscuro y misterioso. Este brebaje, conocido como el té del olvido, tenía el poder de borrar los recuerdos de las almas que lo consumían, liberándolas de las ataduras de su vida pasada. Se decía que, al tomarlo, las almas podían renacer sin el peso de sus errores y sufrimientos, comenzando de nuevo en el ciclo de la vida. Cada día, las almas llegaban a la cabaña de Meng-Po, guiadas por un camino de piedras brillantes que iluminaban la oscuridad del inframundo. Algunas llegaban con miedo, temerosas de perder su identidad, mientras que otras, agotadas por el sufrimiento, anhelaban la paz que el té prometía. Meng-Po, con su voz suave como el susurro del viento, les ofrecía consuelo y les recordaba que el olvido era un regalo, una oportunidad para renacer en un mundo nuevo. Sin embargo, había un misterio que envolvía a Meng-Po y su té. Se decía que, en el fondo de su corazón, la dama del té guardaba un secreto oscuro,
Había una leyenda que hablaba de un alma que, al probar el té, había recordado su vida anterior y, en un arrebato de desesperación, había intentado escapar del inframundo. Desde entonces, Mengpo había jurado que nunca más permitiría que un alma recordara su pasado, temiendo que el caos se desatara en el delicado equilibrio del ciclo de la vida y la muerte. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el inframundo con su luz plateada, una joven alma apareció ante la cabaña de Mengpo. Su nombre era Lian, y su belleza era comparable a la de las flores que una vez florecieron en la tierra. A diferencia de las demás almas, Lian no temía el olvido. En su corazón llevaba el peso de un amor perdido, un amor que había sido su razón de vivir. Al acercarse a Mengpo, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Mengpo, al ver la luz en los ojos de Lian, sintió una extraña conexión. La joven le suplicó que le permitiera recordar, que le diera la oportunidad de encontrar a su amado en el más allá. La dama del té, con su sabiduría ancestral, se debatía entre el deber y la compasión. Sabía que el amor podía ser un faro en la oscuridad, pero también podía ser una cadena que atara a las almas a su sufrimiento. En un giro del destino, Mengpo decidió ofrecerle a Lian una elección. Le preparó 2 tazas de té. Una contenía el té del olvido, mientras que la otra era un brebaje especial, un té que le permitiría recordar todo, incluso el dolor. Lian, con el corazón palpitante, tomó un momento para reflexionar. En su mente las imágenes de su amado danzaban como sombras, y la idea de perderlo nuevamente la llenaba de terror. Finalmente, Lian eligió el té del recuerdo, y al beberlo, una oleada de memorias la inundó. Vio su vida, su amor y el sacrificio que había hecho por él. Pero en ese instante, algo extraordinario ocurrió. Las almas que la rodeaban comenzaron a resonar con su dolor, y el inframundo se llenó de ecos de amor y pérdida. Mengpo, al ver el caos que se desataba, comprendió que el amor verdadero no podía ser olvidado, y que el olvido no siempre era la respuesta. En ese momento, la dama del té se dio cuenta de que su papel en el ciclo de la vida y la muerte era más complejo de lo que había imaginado. Las almas no solo buscaban el olvido, sino también la conexión, la comprensión y la redención. Con un suspiro profundo, Mengpo decidió que, a partir de ese día, ofrecería a las almas la opción de recordar, pero también les enseñaría a encontrar la paz en sus recuerdos, para que pudieran renacer sin el peso del sufrimiento, pero con la luz del amor en sus corazones. En el tiempo de los antiguos, cuando el cielo y la tierra aún estaban en su infancia, existían 3 reinos que regían el destino de todos los seres: el cielo, la tierra y el inframundo. Era el año de la serpiente, en el que las estrellas danzaban en un patrón que solo los sabios podían descifrar. En el cielo, los dioses se reunían en el palacio de Jade, donde el emperador de Jade, con su mirada penetrante, observaba el mundo con un aire de autoridad y misterio. Su trono, hecho de nubes y luz, era el símbolo de su poder, y desde allí decidía el destino de los mortales. En la tierra, los hombres y mujeres vivían en armonía con la naturaleza, cultivando arroz y tejiendo sueños. Sin embargo, en las sombras de los bosques y las montañas, se susurraban historias de espíritus y criaturas que habitaban en los rincones olvidados. En el año del dragón, un joven llamado Li Wei, conocido por su valentía y curiosidad, decidió aventurarse más allá de los límites de su aldea. Con un corazón lleno de anhelos, se adentró en el bosque de los susurros, donde se decía que los ecos de los ancestros aún resonaban. Mientras Li Wei caminaba,
El aire se tornó denso y un silencio inquietante lo envolvió. De repente, una figura etérea apareció ante él. Era la Dama de la Noche, un espíritu guardián que custodiaba el umbral entre la tierra y el inframundo. Su rostro, pálido como la luna llena, reflejaba una tristeza profunda. «Has cruzado un umbral sagrado, joven mortal», dijo con una voz que parecía un susurro del viento. «El equilibrio entre los reinos se ha roto y solo tú puedes restaurarlo». Intrigado y asustado, Li Wei escuchó las palabras de la Dama de la Noche. Ella le reveló que en el inframundo, un antiguo rey, conocido como el Rey de los Muertos, había comenzado a acumular poder, desafiando la autoridad del emperador de Jade. En su ambición, había comenzado a atraer almas vivas hacia su reino, deseando crear un ejército de sombras que pudiera conquistar la tierra. «Debes descender al inframundo y enfrentarte a él», le advirtió la dama, «o el equilibrio se perderá para siempre». Con el corazón palpitante, Li Wei aceptó la misión. La Dama de la Noche le otorgó un amuleto, un pequeño jade que brillaba con la luz de las estrellas, y le indicó el camino hacia el inframundo. Al cruzar el umbral, se encontró en un paisaje sombrío donde las almas errantes vagaban sin rumbo, sus lamentos resonando en el aire. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la oscuridad se cernía como un manto pesado sobre todo. En el corazón del inframundo, Li Wei se enfrentó al Rey de los Muertos, un ser de gran estatura y ojos como brasas ardientes. «¿Qué hace un mortal en mi dominio?», rugió el rey, su voz resonando como un trueno. Li Wei, armado con su valor y el amuleto de Jade, se mantuvo firme. «He venido a restaurar el equilibrio entre los reinos. No permitiré que tu ambición destruya la vida en la tierra», declaró con determinación. El rey, sorprendido por la audacia del joven, sonrió con desdén. «¿Crees que puedes desafiarme? He gobernado este reino durante milenios. Las almas son mías por derecho». La batalla que siguió fue épica, un choque de luz y oscuridad, donde el jade brillaba intensamente, iluminando las sombras que rodeaban a Li Wei. Con cada golpe, el joven luchador sentía el peso de las almas atrapadas, y su determinación crecía. Finalmente, en un último esfuerzo, Li Wei canalizó la energía del amuleto, creando una explosión de luz que iluminó el inframundo. El Rey de los Muertos, cegado por el resplandor, fue derrotado, y las almas que había capturado comenzaron a liberarse, flotando hacia la luz. Con su caída, el equilibrio entre los reinos se restauró, y el joven héroe, agotado pero victorioso, fue guiado de regreso a la tierra por la Dama de la Noche. Al regresar, Li Wei fue recibido como un héroe, pero en su corazón sabía que el equilibrio era frágil. Las historias de su valentía se contaron a lo largo de generaciones, y el jade que había llevado se convirtió en un símbolo de esperanza. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba entre los árboles, algunos aún podían escuchar los ecos del inframundo, recordando que el misterio de los tres reinos nunca estaba completamente resuelto. En el principio de los tiempos, cuando el cielo y la tierra aún no estaban separados, existía un vasto vacío, un abismo sin forma ni color. En este espacio primordial, donde la luz y la oscuridad danzaban en un eterno abrazo, emergió el primer ser, Pangu, el gigante que, con su inmensa fuerza, comenzó a moldear el mundo. Era el año de la creación, hace más de 5000 años, cuando Pangu, con su hacha de jade, partió el caos en dos, separando el cielo de la tierra. Con cada golpe de su hacha, las montañas se alzaban y los ríos se formaban, mientras su aliento daba vida a las nubes que flotaban en el firmamento. A medida que Pangu trabajaba,
Su cuerpo se transformaba en el mundo que conocemos. Su cabello se convirtió en las estrellas que titilan en la noche, sus ojos en el sol y la luna, y su piel en las vastas llanuras y montañas. Sin embargo, el sacrificio de Pangu no fue en vano, pues su esencia se dispersó por toda la creación, dando origen a los elementos que rigen la existencia. En el año de la gran transformación, el cielo se elevó y la tierra se asentó, pero el eco de su esfuerzo resonaba en cada rincón del universo, un recordatorio de su sacrificio. Con el mundo recién formado, los dioses comenzaron a descender de las alturas celestiales. Entre ellos, Nuwa, la diosa creadora, emergió de las aguas primordiales. Con arcilla de los ríos, moldeó a los primeros seres humanos, dándoles forma y vida. Sin embargo, al ver que sus creaciones eran imperfectas, Nuwa decidió crear a los nobles, aquellos que llevarían la sabiduría y la belleza en su ser. En el año de la creación de la humanidad, los hombres y mujeres comenzaron a poblar la tierra, pero la diosa sabía que su obra aún no estaba completa. Mientras los humanos prosperaban, un oscuro presagio se cernía sobre el mundo. En las profundidades de la tierra, un dragón maligno, conocido como Gong Gong, despertó de su largo sueño. Su furia era tal que, al levantarse, golpeó la montaña Bushou, causando que el cielo se inclinara y la tierra temblara. En el año de la gran calamidad, los ríos se desbordaron y las tierras se cubrieron de oscuridad, mientras los hombres clamaban a los dioses por ayuda. Nuwa, al ver el sufrimiento de sus criaturas, decidió intervenir. Con su poder divino, Nuwa se dirigió a las montañas y recogió piedras de los 5 colores, que representaban los elementos de la naturaleza. Con estas piedras reparó el cielo, sellando las grietas que Gong Gong había causado. Sin embargo, el sacrificio de Nuwa fue grande, pues su energía vital se desvaneció con cada piedra que colocaba. En el año de la restauración, el cielo volvió a ser un manto azul, y la tierra recuperó su equilibrio. Pero la diosa quedó debilitada, un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. Mientras tanto, en el reino de los hombres, la leyenda de los 3 augustos y 5 emperadores comenzó a florecer. Estos sabios gobernantes, descendientes de los dioses, enseñaron a la humanidad las artes de la agricultura, la medicina y la moralidad. En el año de la sabiduría compartida, los hombres aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, pero la sombra de Gong Gong aún acechaba, recordándoles que el equilibrio era frágil y que la oscuridad siempre podría regresar. Con el paso del tiempo, los hombres comenzaron a olvidar las enseñanzas de los dioses. La avaricia y la ambición se apoderaron de sus corazones, y la discordia se extendió como una sombra sobre la tierra. En el año de la gran división, los clanes comenzaron a pelear entre sí, y la paz que Nuwa había restaurado se desvaneció. Los dioses, preocupados por el destino de la humanidad, decidieron enviar a un héroe, un guerrero de gran valor que llevaría consigo la esencia de Pangu y Nuwa. Este héroe, conocido como Fuxi, portaba un lazo mágico que podía unir a los hombres y restaurar la paz. En el año de la unión, Fuxi recorrió las tierras, enseñando a los hombres a vivir en armonía y a recordar sus raíces divinas. Con su sabiduría, logró unir a los clanes en una sola nación, pero el eco de la oscuridad seguía resonando en el corazón de algunos, recordándoles que la lucha entre la luz y la sombra nunca cesaría. A medida que los siglos pasaban, la historia de Pangu, Nuwa y Fuxi se convirtió en leyenda, un relato que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, en el año de la revelación, un antiguo texto fue descubierto en las profundidades de una cueva.
el libro de las montañas y los mares. Este libro contenía secretos olvidados sobre la creación del mundo y los misterios de los dioses, revelando que la lucha entre el bien y el mal era un ciclo eterno, un baile cósmico que nunca terminaría. Así, en el vasto tapiz del tiempo, la creación del mundo según el libro de las montañas y los mares se convirtió en un recordatorio de que, aunque la oscuridad pueda acechar, siempre habrá luz en el horizonte, y que la historia de los dioses y los hombres está entrelazada en un destino compartido, lleno de misterios y maravillas por descubrir.